Bendiciones, bendiciones. Una vez más los saluda su amigo, su compañero, su servidor, con un mensaje maravilloso de la palabra del Señor, del cual a través de la palabra es como nosotros cada día aprendemos a conocer a Dios. Y sabemos claramente que solo Dios, a través de la palabra, es como los puede hacer entender. Nadie te puede hacer entender ni te puede enseñar. La- Solo Dios. Solo Dios te puede enseñar sus capacidades de su poder. Y por eso es que en esta hermosa y preciosa tarde de la cual eh, estoy aquí una vez más, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para hablarte a través de la palabra y reconocer que solo Dios los puede hacer entender. Solo Él los puede cambiar, solo Él los puede transformar. Ningún hombre puede transformar al ser humano si no es, si no está lleno de la presencia de Dios, si no está lleno de la presencia de Dios, tú no puedes hacer entrar en razón al mundo entero o al ser humano. Pero si tú estás capacitado a través del Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, tú puedes ayudarle a aquel ser humano que está necesitado de una palabra y hacerle ver que solo el camino del Señor es el correcto, que solo el camino del Señor es el que lo lleva al camino de la salvación y de la vida eterna. En esta preciosa y hermosa tarde yo quiero compartir un mensaje del cual, donde dice, y te haré entender y te enseñaré el camino. Ese es el título del mensaje. Y te haré entender y te enseñaré el camino, porque solo Dios los puede enseñar el camino. Y el camino Dios lo enseñó a través de Jesucristo, su Hijo amado. Estamos hablando de una palabra preciosa, palabra maravillosa, que los llena, que los da gozo y que estamos felizmente agradecidos y contentos porque Dios los ha permitido una vez más de estar aquí en este lugar para compartirlo y de estar agradecidos por darlos esa vida, esa salud, esas bendiciones, sobre todo su amor en cada uno de vosotros para seguir cada día más avanzando hacia adelante, sin mirar atrás, sino siempre adelante, sirviendo al Señor. Salmos 32, 8 dice, mire lo que dice la palabra en Salmos 32, 8, y hablaba al Señor, al salmista David, y él le decía de esta forma, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, le decía. Cuando tú eh, aprendes la palabra, el mensaje, lo obedeces y caminas en la obediencia de Dios, entonces Dios es el que te hace entender ese camino del cual debemos de caminar, debemos de andar. Camino de obediencia y de rectitud. Camino del cual los da vida, los da gozo y los da paz. Entonces, ¿qué es entender? Entender es una explicación a ser capaz de reconocer el sentido de las capacidades de Dios y el poder de Dios. El Dios le hablaba de esta forma a David para capacitarlo y enseñarle su poder. Y por eso le decía, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios, cuando tú entiendes el mensaje, lo comprendes y lo andas en tu corazón, Dios es el que te hace entender ese camino precioso, ese camino que debes de andar. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 15, 16, cuando le hablaba a sus discípulos y a todo aquel pueblo que le seguía. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba y mirándolo sus discípulos, caminando con él, y ni aún así le entendían. Y les hablaba de esta forma. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Mire,
¿Por qué? Porque cuando usted estudia y medita y se capacita en la palabra, usted es un hombre de entendimiento, de razones correctas. Cuando usted está sometido al mensaje y estudia la palabra, usted está capacitado para entender lo que Dios le está hablando a través de la palabra del Señor. Por eso es que hoy en día el mundo no quiere obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere meditar en la palabra. Estamos compartiendo estos mensajes de la palabra del Señor para que el mundo sepa que estamos en voz en cuello clamando para que el ser humano conozca a Dios y sepa claramente que solo Dios lo puede transformar y cambiar a través de la palabra. Por eso en estos últimos tiempos estamos predicando el mensaje, hablándolos por estas redes. Y sabemos claramente que Dios está haciendo grandes maravillas. Entonces, Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Por qué? Porque les hablaba y no le entendían el mensaje de la palabra. En estos tiempos hay mucho pueblo, mucho cristiano que no entiende el mensaje de la palabra. Mateos capítulo 15, 16 dice de esta forma. El apóstol Pablo en los Romanos capítulo 3 versículo 11 decía de esta forma también. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios es conocer a Dios. Es todo aquel que medita y estudia la palabra, que a través de la palabra es como puede conocer a Dios. Pero si hay un cristiano que no estudia, no medita la palabra, entonces no conoce nada de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es como Dios los está instruyendo, los está capacitando y los está enseñando los mensajes. Ahí es donde aprendemos a ser mansos delante de Dios y a aprender a obedecer a Dios. Ahí los despojando de todo lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque aquí a través de la palabra es como nosotros estamos aprendiendo. Entonces, decía el apóstol Pablo a los romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque si no entiendes el mensaje, ¿cómo vas a buscar a Dios si no entiendes la palabra? ¿Cómo vas a decir que eres un adorador de Dios si no entiendes el mensaje de la palabra del Señor? Entonces, de esta manera, yo invito a todos aquellos que me escuchan a través de estos mensajes que lo pongan por obra y lo compartan y lo prediquen a las iglesias y a todo aquel que todas aquellas personas que les enseñen del mensaje de la palabra. Dios los ha llamado como ministros, administradores del mensaje de la palabra, para que prediquemos y le enseñemos al mundo entero que solo Dios los puede hacer entender lo que a veces nosotros no podemos entender y que solo Dios los puede capacitar cada día. Entonces, Efesios capítulo 5, 17 dice de esta forma, mire, de esta manera preciosa. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sea entendido de cuál sea la voluntad del Señor al ministerio que te ha llamado, al ministerio que te ha dado, al ministerio que te ha dado para que lo compartas, para que obedezcas y seas recto en predicarlo, en hablarlo y en compartirlo. La palabra no engaña a nadie, pero el que no estudia el mensaje, el que no lee la palabra, pasa engañado. ¿Por qué? Porque a veces habla sin saber lo que realmente desea Dios que se hable. Y la mera verdad, Dios está interesado en que nosotros hablemos del mensaje de la palabra. Mire lo que decía Efesios capítulo 5, 17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es salvar al mundo, perdonar pecados, sanar todas sus enfermedades. Ese es el mensaje precioso de Dios.
Entonces, ¿qué es insensatos? Insensatos que no tienen sensatez, que muestra imprudencia, inmadurez en sus actos, en sus actos. Un hombre maduro, en madurez, en predicar la palabra, en conocer el mensaje de Dios, sabe qué es lo que está predicando, las enseñanzas y el poder de Dios a través de la palabra. Yo te invito una vez más en esta preciosa noche que escuches los mensajes y estudies la Biblia. No importa lo que esté pasando, no importa la lucha, las pruebas, no importa lo que esté a tu alrededor. No te dejes amargar tu corazón, tu alma, tu mente por causa, por causa de las mentiras y el engaño del enemigo. Yo te invito que cada día tú como cristiano, como fiel a Dios, lee la escritura, medita en ella, ora al Señor. No importa, no importa las luchas, las pruebas, como te lo estoy repitiendo. Pero Dios mira el corazón atento, el que se esfuerza y lucha, que no importa los cansancios, no importa lo que pase, sigue allí de pie. Sabemos que estamos compartiendo este mensaje al mundo entero a través de estas redes sociales. Yo he visto que muchos se han convertido a través de estas redes sociales. Muchos creen en la palabra. ¿Por qué? Porque aquí no te estoy hablando yo de otra cosa, sino de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, invitándote que busques la presencia de Dios, invitando que obedezcas a Dios, invitándote que abras tu alma, tu mente y tu corazón en aceptar a Jesucristo como vuestro único Salvador. Eso es lo único que yo hago, invitarte cada día, mostrándote el amor de mi Padre que está en los cielos, que la misericordia de Dios me ha sostenido. Te pido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que me lleves en oración, porque créeme que a veces no me quisiera detener con estos mensajes, pero viene la voz de mi Padre y me levanta y me dice, continúa, porque a eso te he llamado. Y yo le obedezco a mi Padre. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre, porque Él me ha tenido de pie todo este tiempo que han venido epidemias, enfermedades. Créame que a mí ninguna enfermedad me ha tocado porque Dios me ha cuidado, Dios me ha guardado y Él me sigue guardando, me sigue sustentando y me sigue dando sabiduría y entendimiento, llenándome de ese amor para que esta palabra sea enseñada al mundo entero. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te invito una vez más que abras tu corazón y recibas a Cristo como vuestro único Salvador. Una vez más te invita tu amigo, tu compañero, tu servidor con un mensaje más de la palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde, y todos aquellos que me miran en YouTube, en TikTok, los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que sigan para adelante echándole ganas. No los detengamos. No los detengamos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Sigamos adelante con nuestro corazón contento. No te dejes entristecer por las mentiras y el engaño del diablo. Que el Señor lo reprenda, ese diablo inmundo. Sigue adelante, porque solo los que perseveran mirarán la gloria del Señor. Gloria sea el nombre del Padre, y el Espíritu Santo. Bye, que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén.